un silencio, desmontaje desde la perspectiva de la dirección teatral, creación colectiva en base al tema abuso de poder. El siguiente desmontaje tuvo lugar entre el año 2015 y 2017 en el marco del desarrollo de investigación de la tesis de maestría realizada en la UNICEN, titulada El método actoral Suzuki, en un proceso didáctico universitario con la dirección del magíster Cipriano Argüello Pitt, más conocido como el Pipi, y el doctor Mauricio Tosi, con el objetivo de analizar los procedimientos utilizados en dicha experiencia y aportar al desarrollo de la investigación de la tesis. La investigación y montaje del proceso creativo tuvo lugar durante el 2011 en la Universidad Nacional de Río Negro, sede andina, Bariloche, Patagonia, Argentina, con estudiantes de la primera camada de la carrera de teatro, de las carreras de teatro, durante el tercer año lectivo en su proceso, digamos, educativo, y en un comienzo de mi propia trayectoria como docente universitaria y directora teatral. En el año entonces 2011, en el marco del proyecto de investigación relacionado con las dramaturgias patagónicas en la postdictadura, se convocó a estudiantes de la licenciatura en arte dramático y al profesorado de Educación Media y Superior de Teatro de la UNRN, sede andina, para integrar un espacio laboratorio que indague en el tema abuso de poder. El primer impulso que provocó la búsqueda se alojaba en mis propios genes e historia que tienen su raíz en el judaísmo. Pero la realidad concreta presente al tema de investigación, dirigida por Tosi, las circunstancias y las personas involucradas en la experiencia no se relacionaban directamente con esa problemática, por lo que avanzamos hacia otra dirección. El objetivo inicial se enfocó en indagar, a partir de la propia mirada de cada integrante, en diversas relaciones de poder y cómo se pone en juego el rol de víctima y victimario. Tomando como hipótesis que la violencia y las relaciones de poder se encuentran prácticamente en todos los ámbitos, desde lo familiar, lo social, lo político, lo religioso, laboral, hasta incluso en los ámbitos de estudio. Es decir, para profundizar en el tema a tratar, acordamos en que cada intérprete observe en el contexto cercano y en su propia realidad, personalidad, relaciones personales, cómo se dan los juegos de poder. Nos preguntamos, ¿cuándo se es víctima y cuándo se es victimario? ¿Quién es realmente quien tiene el poder físico, emocional, de información, etcétera? En base a todo esto, los actores y actrices fueron armando diálogos y textos aislados que poco a poco iban dando espacio a cierto sentido. La integración de estos materiales contemporáneos producidos por el grupo y los textos que íbamos descubriendo en la búsqueda que ahora vamos a detallar fueron definiendo un relato sobre un caso posible en la época de la dictadura cívico-militar en Argentina. La imagen de los jóvenes gritando y llorando detrás de las paredes en la película La noche de los lápices del director Héctor Olivera es una foto encarnada aún en el imaginario individual y colectivo, al menos de mi generación. Así fue que como propuesta inicial se trabajó la idea de los cuerpos en relación a la pared. La pared como amenaza y la pared como resguardo. Se buscó avanzar en la experimentación escénica, evitando el juicio de valor sobre el tema y las circunstancias que iban surgiendo para el material teatral. Desde ese ángulo fuimos abordando el entrenamiento en varias direcciones. Esa consigna orientó a los actores y actrices a organizar una serie de acciones físicas en base a dos posibles imágenes. Una consistía en usar la pared como apoyo y contención, y la otra implicaba a la pared como lugar de encierro del cual se busca escapar. A partir de esas consignas, cada estudiante desarrolló una serie de secuencias psicofísicas. Estas partituras tenían como apoyo fundamental el objeto arquitectónico de la pared, ya que era la imagen original junto a la idea, tema, abuso de poder. La limitación del cuerpo en tensión con la pared, en constante rechazo o apoyo, y la realidad alternada y subjetiva
de ubicarse en el rol de víctima o victimario, iban plasmando estados que a su vez generaban climas, ritmos, velocidades orgánicas y una potencial presencia escénica. Para indagar y ahondar en las relaciones de poder entre las personas y evitar caer en estereotipos, propuse en una primera instancia trabajar por géneros, actriz-actriz, actor-actor. Fui observando que el devenir constante de los entrenamientos e improvisaciones producía situaciones corporales más y más comprometidas. Las relaciones de poder que se iban estableciendo desde una concepción corporal en términos de ficción era perceptible, así como la necesidad de un apoyo dramatúrgico se hacía también evidente. Hasta este punto, mi búsqueda como directora se basaba principalmente en la intuición y la vorágine de imágenes que me aparecían a diario, tanto previamente como en el transcurso de los ensayos. En esta primera etapa, confié en lo que Barba propone como una de las posibles dramaturgias. Dice: para mí, la dramaturgia no era un procedimiento que pertenecía solo a la literatura, sino una operación técnica inherente a la trama y al crecimiento de un espectáculo y de sus diversos componentes. En un momento determinado, luego de varias semanas de trabajo, surgió con fuerza la necesidad de contar con una trama. Desde la mirada barbiana, esto sería pasar de la dramaturgia orgánica a la dramaturgia narrativa. Así es que Mauricio Tosi, quien acompañaba también desde el rol de supervisor dramatúrgico y director del proyecto de investigación, propuso varios materiales relacionados al proyecto mismo que pudieran sumar al espacio laboratorio. Entre estos materiales, descubrí que la obra Ringside, de Daniel Veronese, podía aportar elementos esenciales a nuestro trabajo. Ringside abrió nuevas posibilidades y desprendió rápidamente una situación ficcional que me resultó interesante y afín a nuestra búsqueda. Presento aquí algunas frases que hemos usado. Todos esperando con ansia el combate. El lugar es rectangular, blanco. Su blancura ciega a quien lo mira. Ciega a quien lo mira detenidamente unos minutos. No debe mirarse más de 3 o 4 minutos. Luego hay que descansar la mirada en algo negro. Entonces, luego se puede volver a mirar por 3 o 4 minutos más. Luego descansar la mirada otra vez para volver a mirar. Y luego descansar para volver a mirar. El combate de este año es por la tenencia del novio. El novio es el premio. Ciertos fragmentos de la obra fueron utilizados literalmente, otros se adaptaron y sirvieron para crear personajes y organizar las relaciones entre los mismos. Por ejemplo, la frase: su madre fue preñada por un tiburón de gran tamaño. Sirvió para tejer la trama entre madre, padre, hijo. De aquí surgieron nuestros 4 personajes. El padre, llamado Horacio, el tiburón; la madre, la novia, y el novio, llamado Federico. A partir de nuestro trabajo creativo y colectivo se revelaron situaciones familiares de cada integrante del proyecto relacionados a la temática. Ese mundo subyacente, tan inevitable a la labor actoral, generaba una serie de tensiones implícitas que daban espacio a que esa realidad tan íntima trace con mayor profundidad la búsqueda creativa. En simultáneo a las decisiones sobre el argumento de la obra, se definieron y adaptaron las partituras de acciones físicas creadas por cada integrante, en una coreografía secuenciada de principio a fin, guardando un correlato o coherencia con las decisiones que íbamos tomando en el plano de la escritura del texto dramático. En este sentido, también utilizamos otros materiales teatrales, tales como relatos breves, otros materiales, disculpas, teatrales, relatos breves, cuentos, poesías, textos producidos por los y las estudiantes y la visualización de algunas películas, entre las cuales se destaca la canadiense Incendies, dirigida por Denis Villeneuve, en base a la obra teatral de Wajdi Mouawad, y la película estadounidense Muhammad Ali, dirigida por Michael Mann. Cada texto, obra o película tomó un lugar dentro de la creación colectiva. Desde la posibilidad que nos planteó Ringside en cuanto a los personajes y al espacio escénico como un ring,
La oportunidad de acercarnos un poco al mundo del boxeo a través de Muhammad Ali y la situación entre los personajes que se ordenó y profundizó a partir de Incendies, en donde se puede ver que la relación entre familiares puede tomar el rumbo más extraño. En una reunión, agosto 2011, para analizar los procedimientos que veníamos explorando frente a esta nueva realidad en términos dramáticos, creativos, Tosi expuso el concepto de lo siniestro. Dicho término, extraído de sus estudios sobre Freud, el cual implica la idea de lo extraño que se vuelve familiar. Tosi cita a Eugenio Trías. Es siniestro aquello que, habiendo de permanecer secreto, se ha revelado. Se trata, pues, de algo que fue familiar y ha llegado a resultar extraño, inhóspito, algo que, al revelarse, se muestra en su faz siniestra, pese a ser, o precisamente por ser, en realidad, en profundidad, muy familiar, lo más propiamente familiar, íntimo, reconocible. Con los elementos mencionados, los diversos textos y sus personajes, abusos de poder y relaciones de poder, la pared como estímulo concreto y arquitectónico, y lo siniestro, es que se organizó la propuesta teatral, la cual se definió con la siguiente frase: obra que aborda la violencia encarnada en un silencio común, el que obstruye las posibilidades de decir o tomar nuevos rumbos. Luego de 9 meses de investigación, arribamos al siguiente argumento. Una mujer es violada por su amigo en épocas de la dictadura militar y como consecuencia de esto da a luz a Federico. Padre y madre hacen un pacto de silencio. El acuerdo es que ella jamás dirá que fue violada por él y a su vez él callará su identidad como padre, disfrazándose como padrino de Federico. La novia de Federico está embarazada y decide investigar sobre la identidad del abuelo de su futuro hijo, es decir, del padre de Federico. En la investigación descubre que un hombre llamado el Tiburón es quien ha matado a su madre y a su padre de la novia en la época de la dictadura y coincide con ser el padre de Federico. Al revelar la identidad y las circunstancias previas, los lugares de víctimas y victimarios se ponen en una nueva tensión. Como hemos dicho, se utilizaron diversos textos literarios y teatrales, entre los cuales también se encuentra La boca amordazada de Patricia Zángaro. En este texto, si bien fue adaptado, definió el relato de la madre. Aquí algunas líneas. Tengo 40 años. ¿Mi nombre? Prefiero no decirlo. Aunque vea usted esta arruga como un tajo en mi frente, aún tengo las carnes de una niña. Es verdad que los hijos devoraron mis senos y que mi vientre es un campo de batalla, pero mi piel se templa con la menor caricia. Tal vez quiera usted hundir su mano bajo mi blusa, si eso le fuera permitido. Le dije que tengo 40 años. Mi padre me puso el nombre de su madre, que era también el de su abuela. Prefiero no decirlo. También fueron considerados relatos de mujeres de la época de la dictadura. Entre los mismos, fue conmovedor descubrir que luego de haber cerrado la trama, la existencia de este caso. Indio, personaje que en estado de ebriedad visitaba el campo por las noches para dejar y violar a las prisioneras. Me obliga a bautizar a mi hijo imponiendo su padrinazgo. Este relato lo hemos utilizado en la obra, cambiando el sobrenombre de Indio por el de Tiburón. Eugenio Barba define la dramaturgia orgánica. Es el sistema nervioso del espectáculo. La dramaturgia narrativa es la corteza. La dramaturgia evocativa es esa parte de nosotros que, en nosotros, vive en exilio. La dramaturgia orgánica hace danzar sinestésicamente al espectador en su asiento. La dramaturgia narrativa pone en marcha conjeturas, pensamientos, valoraciones, preguntas. La dramaturgia evocativa hace vivir un cambio de estado. El entrenamiento se enfocó en estimular a los actores y actrices a descubrir una energía extra cotidiana, como bien dice Eugenio Barba, o energía animal,
o energía primitiva, como lo propone el director teatral japonés Tadashi Suzuki, orientada a generar una fuerza expresiva interna potente y una aparente calma externa. En este sentido, se entrenó en ejercicios básicos del método actoral Suzuki, tales como el stomping y las estatuas, y en ejercicios de la antropología teatral barbiana, principalmente la danza del viento, y también se hizo uso de los viewpoints en la adaptación que propone Anne Bogart. Cabe destacar que era la primera vez que los y las estudiantes hacían uso de este tipo de entrenamiento. A su vez, cada intérprete fue generando su partitura de acciones físicas, las cuales creaba, repetía y ajustaba cada ensayo, previa y posteriormente al entrenamiento conjunto. Tanto la instancia individual con sus partituras como el entrenamiento conjunto buscaban empujar al actor y a la actriz a estados de agotamiento físico para que de allí surgiera una expresividad orgánica. Si bien ya lo hemos adelantado, la improvisación consistió principalmente en la búsqueda de acciones físicas sobre la pared para generar una fuerza intrínseca corporal más clara en términos de resistencia, tono e imágenes internas. La pared como sostén, como protección y también como estructura que implica la privación de libertad. Cada intérprete debía armar una partitura de acciones a partir de los dos estados mencionados al comienzo del apartado: ser víctima y ser victimario. A medida que los ensayos avanzaban, resultaba interesante y también necesario indagar en posibilidades de estilo, es decir, un modo de actuación o rasgos en la actuación que se reconozcan en un código común. Si bien el entrenamiento da una base, yo como directora genero, digamos, un código a través del entrenamiento, no necesariamente induce al estilo o género estético. Así es que, dada la complejidad de la trama, se buscó integrar a la actuación rasgos del distanciamiento, para lo cual se utilizaron algunos recursos brechtianos que ahora no ampliaremos por el tiempo de la presentación. Para ir cerrando en la presentación, y no porque no haya detalles para compartir, quiero mencionar que en referencia al aspecto sonoro musical, se compuso música original a partir de dos temas de la cantante Björk, que compartió una de las actrices. Los mismos fueron escuchados, para quienes vimos la película Bailarina en la oscuridad, de Lars von Trier. Hay una frase que la rescato cuando hago este desmontaje y que se las quiero compartir. Yo lo he visto todo, he visto los árboles, he visto las hojas del sauce bailando en la brisa, yo he visto a un amigo asesinado por un amigo y vidas que eran antes de que ellos estuvieran consumidos. De estos temas de Björk. Consideramos que la música compuesta para una película guarda, en quienes la vimos, las tensiones dramáticas de esa historia particular, justamente debido a que cada tema musical se compone en un tiempo y circunstancias determinadas. Es que consideré necesario generar música original para la obra. Así es que a partir de estos temas y las imágenes que iban surgiendo con mayor claridad, se compuso la música del espectáculo. En esta misma dirección y con el fin de dar al espectador, espectadora, la posibilidad de imaginar y organizar su mirada en los sucesos de las escenas, por momentos, escenas simultáneas, busqué, como directora, que las relaciones dramáticas entre los personajes se manifestaran metafóricamente a través de la plasticidad de los cuerpos. En este sentido, la música original tuvo un rol fundamental. Ahora sí, si querés, Rocío, voy a ir cerrando y si querés ir presentando las fotitos como para tener un estímulo visual. Hay algunas otras cuestiones que quería compartirles, pero que, bueno, por el tiempo no las voy a compartir, que tienen que ver más con el espacio escénico, con el vestuario y con otras cuestiones relacionadas al montaje. Esta fue una instancia de experimentación escénica con alumnos y alumnas, investigadores de la licenciatura en arte dramático y el profesorado en educación media y superior de teatro.
Comenzamos en febrero del 2011 con un compromiso horario de ensayos de alrededor de 9 horas semanales. El estreno se llevó adelante el 3 de noviembre del mismo año en el marco del primer encuentro de crítica y pensamiento teatral de la Universidad Nacional de Río Negro en el salón de clases, que también cumple el rol de ser un espacio teatral acá en Bariloche, no solamente para la universidad, sino para otros eventos, en el cual se desarrolló la investigación, montaje y presentaciones. El grupo se independizó como compañía teatral en 2012. Mastica, saborea y traga como un silencio, ofreció a la comunidad más de 60 funciones, entre funciones abiertas a la comunidad de Bariloche, en el marco también de formación de espectadores, con una gira realizada en Línea Sur, y participación en festivales provinciales y eventos como Teatro por la Identidad. Ganó el segundo premio en la 28 Fiesta Nacional de Teatro en Río Negro. Fue seleccionada en 2013 para participar en el marco de Teatro País, en el Teatro Nacional Cervantes y en el Centro Cultural Harold Conti en Capital Federal. Bueno, y para cerrar, mencionar simplemente que me parecía como, quería traer como esta experiencia, porque Bariloche es una ciudad que está creciendo en su relación con la actividad teatral y la Universidad Nacional de Río Negro tiene mucha responsabilidad y participación en eso. Y decir también que me incentivó, digamos, sumado a Cipriano y a Mauricio Tosi como directores de la tesis, tanto Jorge Dubati por esa particularidad que trae, digamos, cuando da los seminarios, por ejemplo, de metodología de la investigación, y propone que artistas de otras ciudades hablemos de nuestros contextos desde nuestra propia visión y con nuestras propias experiencias, y que me parece fundamental, y este encuentro es fundamental para que podamos traer estas experiencias. Y después no quiero dejar de mencionar al sociólogo Eduardo Gruner, que a través del sitio de La Mirada me invitó a reflexionar y a pensar desde nuevos ángulos y con nueva dimensión, digamos, la relación de la mirada situada. Gracias. Buenísimo, Paula, muchísimas gracias, súper interesante tu trabajo. Si quieren, dejamos las preguntas o las intervenciones para el final, así continuamos con todo. No sé si se vieron bien las fotos, si se pudieron ver bien, ¿no? Bueno, quedan pendientes, perdón. Después las veo como las muestro al final. Bueno, ¿les parece? Seguimos con Guadalupe Carpinteiro, ¿sí? Por la Universidad de Puebla. Su trabajo es libreta de dirección escénica, práctica pedagógica para la dirección escénica del maestro Néstor López Aldeco. Así que, bueno, Guadalupe, si querés seguir vos. Ok, estoy empezando a compartir, no sé si ya se logra. Bueno. ¿Sí se ve? Nada más pido por favor que me corroboren si se está viendo. Ok, perfecto. Para entonces ya presentarlo de esta manera. Ok, ahí está. Digamos que estoy retomando una investigación que inicié hace años y pues bueno, este es, digamos, el asunto de presentar lo que es el libreto de dirección escénica, una práctica pedagógica para la dirección escénica del maestro Néstor López Aldeco. Aquí presento una fotografía del maestro en su juventud. El maestro Néstor López Aldeco era ante todo y sobre todas las cosas un hombre de teatro. Fue un director teatral, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Él se licenció en letras en el área de arte dramático en la misma UNAM y a partir de ese momento estuvo ahí siempre. Fue alumno de los grandes maestros que incluso fueron quienes abrieron la carrera de teatro como tal dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, entre ellos Rodolfo Sigli, Reyes de la Maza, Enrique Ruelas, Fernando Wagner, y estos últimos son, bueno, entre otros varios, obviamente, pero estos que estoy mencionando son aquellos a los que él en múltiples ocasiones
él reconoció como sus maestros de dirección escénica y aquellos que influyeron mucho en la conformación de su libreto de dirección. Él se inicia dentro de la dirección escénica aproximadamente en los años 60 del siglo pasado, y algunos de sus montajes, que son los que aquí estoy presentando, hay muchos otros más. Estos son, digamos, una pequeña parte de los que estoy mostrando. Obviamente se ve que él trabaja con múltiples autores, tanto mexicanos como latinoamericanos, europeos, y obviamente pues de todo lo posible. Así que de varias latitudes posibles. Como en su desarrollo profesional fue reconocido como director escénico, sobre todo en el ámbito académico, universitario, fue reconocido como director escénico, también como director de actores. Era muy minuciosa su desarrollo de dirección de actores. En su momento también fue escenógrafo, iluminador, hacía adaptaciones de textos, tanto para las obras que él montaba, colaboró con adaptaciones para otras obras que algunos, incluso alumnos y después colegas, realizaron. Un pedagogo, un maestro durante más de 4 décadas, estoy contabilizando 5 y hasta un poco más. Y fue un investigador constante y continuo de todo lo que era el aspecto teatral. Entre las diversas adaptaciones que realizaba para sus montajes, por ejemplo, aquí estoy presentando 5 en específico, que van desde tomar desde la poesía, como en el caso de Sor Juana Inés o de Quevedo, tanto adaptaciones de los mismos autores dramáticos, como Juan Ruiz de Alarcón, a adaptaciones de poesía griega, y en el caso, por ejemplo, de Los desfiguros de mi corazón, que son anécdotas neobarrocas, tipo como cuentos, anécdotas neobarrocas que el doctor Sergio Fernández escribe en un libro del mismo nombre, y del cual él extrae 2 historias para realizar entonces lo que va a ser un montaje escénico maravilloso e impresionante que se va a llamar Los desfiguros de mi corazón. Hace un rato decía que también había sido escenógrafo e incluso iluminador. Él, por ejemplo, una de las actividades como iluminador que más importancia tuvo fue el Luz y Sonido de Chichén Itzá, una zona arqueológica en Yucatán, aquí en México, para el gobierno de Yucatán en 1982. Este espectáculo se mantuvo durante varias décadas, hasta que ya en la actualidad pues ya fue suplido por otro que incluye proyecciones holográficas y otras cosas más. Pero el primer Luz y Sonido que se realizó en esta zona arqueológica, que hablaba sobre la cultura, sobre el desarrollo de la cultura que estuvo en Chichén Itzá, fue realizada por el maestro Néstor López Alejo. Ya como investigador, él abordó varias líneas a lo largo de su gran trayectoria de tantos años, que incluyen desde el teatro griego, lo que es el teatro griego, la escenificación de la comedia de los siglos de oro, varias poéticas teatrales. Él estuvo trabajando con diversas poéticas teatrales como apoyo para el desarrollo de sus materias y obviamente como investigación propia. Incluso antes, todavía en los últimos tiempos, estuvo tratando de ver el rescate de una poética que en México no se conoce, no se conoce como tal, para poder difundirla y que se pudiera hacer de mayor difusión y conocimiento para dentro de lo que es el ambiente académico mexicano. También trabajó sobre teatro mexicano contemporáneo y otras áreas como teatro pánico, teatro cubano revolucionario, teatro iberoamericano. Tuvo un periodo también incluso de investigación de teatro contemporáneo argentino. Quería muchísimo Argentina, entre otros lugares. Su área principal era sobre historia y en ese sentido también se abocó a investigar sobre la historia del teatro
dentro de la misma facultad de sus grandes maestros, como el maestro Carlos Solórzano, y obviamente todos sus apuntes para los directores de escena. Para todas este tipo de investigaciones, también él se abocó a investigar no solamente en el papel, sino también a realizar algunos viajes para interaccionar con otros investigadores y con las puestas en escena de esos lugares. Entre los lugares que puedo nombrar están obviamente Londres, París, también viajó a Turquía, Egipto, Grecia. En Grecia tuvo 2 o 3 estancias, Moscú, Seúl, Brasil, Argentina, donde también tuvo 2 estancias al menos, y continuamente en Nueva York. Era uno de los lugares a los cuales cada año llegaba para poder ver lo nuevo que se estaba haciendo en esa ciudad. Como director escénico, fue fundador y director de algunas, digamos, grupos, como el Laboratorio de Investigaciones Escénicas del Departamento de Literatura Dramática y Teatro, antes de que se convirtiera en colegio. También de la Compañía del Repertorio del Departamento del Distrito Federal, o sea, la capital de la Ciudad de México, la capital del país, perdón. Él fundó el taller de teatro político de la facultad, así como el Seminario de Teatro Helénico de México, coordinador del Teatro de la Sociedad Cultural Sor Juana, director de la compañía en algún momento de la Facultad de Filosofía y Letras. Una de sus características más importantes como ser humano era el que era sumamente agradecido de las personas que lo habían formado y de las cuales le habían compartido su legado. Lo podemos ver en esta imagen. Esta es una imagen de él en su oficina mientras fue coordinador del colegio y en la cual llenó de fotografías de aquellos que precedieron a los maestros que habían precedido y los maestros que habían conformado el colegio. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver a Salvador Novo, al maestro Enrique Ruelas, al maestro Fernando Wagner, también al maestro Usigle, entre otros. Esta es, digamos, la foto, pero había muchísimas imágenes más a las cuales él les brindaba este reconocimiento. Él como director escénico tuvo reconocimientos, varios reconocimientos de la Asociación de Críticos de Teatro, de la Unión de Críticos y Cronistas de Teatro, así como el premio Villaurrutia por una puesta en escena que se llamó No es Cordero, que es Cordera, de León Felipe. También fue acreedora a la presea Sor Juana Inés de la Cruz de la Sociedad del mismo nombre. Era investigador honorario del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli. Actualmente tiene un nombre más grande, pero es el Centro Nacional de Investigación en México de Teatro. Y fue galardonado tanto con la medalla Mi Vida en el Teatro por el Centro Mexicano del ITI UNESCO y por la distinción al mérito teatral de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. Bueno, ya respecto a lo que era la dirección escénica, él consideraba de manera primordial, finalmente como helenista que era, que siempre había un proceso de mímesis, que había un proceso de recreación o volver a crear desde esta perspectiva visto. Entonces, él siempre decía, y esta es una de sus frases que él llegó a decir, lo estoy citando, de decir, el director hace otra obra en base a la primera. Podemos partir de un texto, podemos partir de una idea, o de lo que es una idea, de una imagen, y entonces a partir de eso el director va a hacer otra obra. El director con forma de acción cristaliza el espectáculo en el escenario. Pero él no lo hacía solo, él siempre era muy consciente de que el director lo tenía y necesitaba la colaboración de todos los creativos, de los actores, de los iluminadores, de los escenógrafos, de todos aquellos, de los técnicos. Era muy, muy pulcro y muy
amable en su atención, por ejemplo, con los técnicos. Era impresionante ver cómo en algunos teatros él llegaba y los técnicos le rendían una pleitesía por el respeto también que habían recibido de él cuando había trabajado en esos teatros. Y esto lo ampliaba a todas aquellas personas que trabajaban también dentro de los teatros, desde el que vende los boletos o el que recibía a las personas en la entrada hasta el primer actor o la primera actriz. Él consideraba que el proceso de dirección de escénica era algo sumamente complejo. ¿Por qué? Porque no se podía enseñar al director, al estudiante a dirigir como tal. O sea, la dirección él consideraba que era una actividad sumamente personal, sumamente íntima, sumamente individual, y que por lo tanto el proceso de cada quien podría ser un poco diferente. Sin embargo, él planteaba que debía de haber una forma estructurada de plantearse el trabajo de dirección del director de escena que lograba poner de manera óptima y asertiva la inteligencia, la creatividad y la sensibilidad de cada futuro director en la creación escénica resultante. De esta manera fue que él conformó lo que es el libreto de dirección escénica, que se puede ver que contaba con varias, puse aquí posibilidades, pero digamos varias ventajas. La primera sería, bueno, no es ni la primera, sino una de ellas es la flexibilidad. Esto es, el libreto de dirección escénica, él lo planteaba como un esquema que se podía ir adaptando respecto a los requerimientos de cada estudiante. Por lo tanto, este respeta sumamente el proceso individual. Había un conocimiento común por parte de todos los alumnos. Sin embargo, este conocimiento común de los aspectos indispensables para la realización del montaje escénico era, digamos, que el conocimiento base del cual cada alumno iba a tener un desarrollo propio, y esto nos iba a dar como resultado el montaje de una puesta en escena. Este desarrollo o esta profundización podía variar respecto a los intereses y posibilidades individuales. Si había algo que él era muy consciente es que cada alumno era completamente distinto en conocimientos, en experiencias, en carácter, o sea, en todo lo que conforma a la persona humana. Y que esta persona humana, al ser tan diferente, sus intereses y sus posibilidades iban a ser diferentes, y de esta manera el desarrollo de su conocimiento para la puesta en escena iba a ser también diferenciado de los demás. Otro segundo aspecto también era respecto a las posibilidades del texto. Aún al principio, sobre todo, estamos hablando de que él desarrollaba esto para alumnos de primer año de dirección. Las posibilidades, él pedía que trabajaran sobre un texto ya realizado. Entonces, las posibilidades que este texto daba iban a ser variables. Había textos que daban para muchísimo más juego, para más desarrollo escénico, y otros un poco menos. Depende del texto. Y obviamente teniendo en cuenta que los alumnos apenas estaban iniciando. Y por lo tanto también el desarrollo dependía del propio montaje escénico, de lo que sería que el alumno decidiera que se pudiera desarrollar en el mismo. Aparte de todos estos elementos, también se vio una flexibilidad respecto a las características de cada grupo. Aun cuando este mismo, digámoslo así, esquema con algunas variaciones, él lo desarrollaba en su materia, a lo largo de los años había una clara diferencia de grupo a grupo. Entonces, dependiendo de cada grupo, también se daba esta flexibilidad, porque había grupos más interesados en algunos puntos o con mayor desarrollo o profundidad en otros, dependiendo también del ambiente que lograba lograrse dentro del mismo grupo, es que esto podría digamos, explotarse de mejor manera. El libreto de dirección,
demostró a lo largo de las generaciones ser un esquema general que servía como guía, organización y gobierno del montaje en la puesta en escena. En palabras del maestro, logrando así una organización ideológica, organizativa y ejecutiva de la puesta en escena. De ahí su importancia y la causa del desarrollo del mismo como una guía perfectible. Esta última palabra, en el momento, digamos que yo no lo logré comprender, pero efectivamente él consideraba, esta es mi guía, pero sé que en un momento dado va evolucionando conforme la escena también va evolucionando. A eso se refería él específicamente con esto de ser una guía perfectible. O sea, abierto a todas todas las posibilidades que se fueran dando en el tiempo y dentro de la escena. El libreto está conformado por 3 partes fundamentales. La primera parte está desarrollada en la concepción, la segunda la visualización y la tercera parte, la cual también llamaba realización. Durante estas 3, el director creaba una segunda escritura. Esto es, partiendo de la escritura dramática que realizó el autor y la lectura dramática que se hacía del mismo texto que había realizado el dramaturgo o el autor, entonces de ahí partía o parte el director para hacer su segunda escritura, la escritura escénica, que puede concordar o no, también en eso era muy abierto el maestro, con lo que el autor dramático había esperado. Y en ese sentido, el libreto era o es un gran hilo conductor. La primera parte, que es la parte de la concepción, esta incluye todos los aspectos de configuración intelectual y artística, el director frente al reto de la creación. A partir de ahí, en esta primera parte, con todo lo que incluye, se puede concretar lo que él llamaba el concepto de dirección o la propuesta escénica, o en otros casos también llamados el núcleo de convicción dramática. Los términos podían variar, y él estaba consciente de lugar a lugar, pero finalmente es la idea principal de dónde se va a partir para desarrollar todo el montaje escénico. En esta primera parte, sobre todo cuando se planteaba el hecho de partir de un texto, él estaba muy claro en que siempre se tenía que tener una buena elección del texto. Aun cuando después también hablara y dejara abierta la posibilidad de adaptaciones, siempre decía que el partir de un buen texto va a ser un punto que va a ayudar a liberar muchísimo más o a desarrollar mejor la creatividad del director. En esta primera parte había muchas preguntas que se tenían que responder y que el director tiene que responderse a sí mismo primero y después plantearlas y poder responderlas tanto a él como al resto de los de un análisis de texto, de esta interpretación de la lectura dramática para poder desarrollar su escritura escénica por medio de un análisis muy, muy completo en muchos sentidos, que aquí estoy nombrando algunos, pero obviamente implicaba algunos más. En esta primera parte también se incluía toda la documentación, bueno, ahí iba 2 puntos, documental, iconográfica, audiovisual o de cualquier otro elemento que se relacione conceptualmente o que sea un punto de partida, una inspiración o cualquier cosa que vaya a nutrir esta concepción de puesta en escena. A partir de todo esto se delimitaba esta concepción y entonces era cuando ya se iniciaba el trabajo con los creativos, con los diseñadores, escenógrafos, iluminadores y demás, para poder ver cómo esta concepción se iba a ir realizando. Entonces, de aquí ya parte la segunda parte del libreto, que es la visualización, que en pocas palabras, son muy sucintas palabras, estamos hablando de esta planeación concreta
del material, de la puesta en escena, a partir de la concepción de montaje, todo el manejo de los recursos técnicos y artísticos, incluye también el proceso de trabajo, el resultado del trabajo de todos los creativos, la manera en que estos diseños de los creativos van a ser llevados a cabo y todo el lenguaje y los códigos a través de los cuales se va a desarrollar el montaje escénico. De tal manera que pretende hacer una visualización completa que incluía diseños, planes, desglosamientos, cortes longitudinales, todos los diseños de vestuario, de maquillaje, etcétera, ¿no? La calendarización con cada uno de los aspectos de todo el calendario, desde el principio hasta el final, hasta el estreno, y después, obviamente, se podía ampliar. La selección y todos los datos necesarios sobre el equipo de creativo, de realizadores, técnicos, administrativos, productor, todo el trabajo con los actores y lo que él llamaba las hojas de antropometría y características de los actores y personajes, entre otros elementos. Si bien bueno, un poco regresándonos, él recomendaba que la primera parte, la parte de la concepción, fuera lo más sólida posible para que no sufriera demasiados cambios. Esto después ya me lo compartió personalmente, era sobre todo por el hecho de que al estar hablando de chicos que apenas estaban iniciando en la dirección, si no tenían claro algo desde el principio, después se podían hacer más bolas, digámoslo así, o podrían confundirse más. Y que conforme el director va avanzando en su desarrollo profesional, quizás esta primera concepción podría tener variantes durante todo el desarrollo de la obra, pero que sí era muy importante tener una idea clara y precisa para poder trabajar con todos los demás. En la tercera parte, la realización, en esta se desembocaba todo el trabajo de las partes anteriores y era en esta parte era como documentalmente, era como una especie de cómic. En el cómic podemos ver lo que sucede y lo que dicen de alguna manera y con las imágenes darnos cuenta de muchas cosas. Bueno, pues en esta parte él planteaba que podía leerse la puesta en escena, incluyendo textos, acotaciones, las acotaciones tanto de dirección, de los actores, las operacionales de la función, todo absolutamente, incluyendo preventivos, entradas de tracks de sonido, luces, movimientos tramolísticos, absolutamente todo lo que incluyera así que la puesta en escena, todo detalle de la puesta en escena. Aquí, por ejemplo, les presento cómo él planteaba como un esquema muy básico de lo que sería esta parte del libreto de dirección, ¿no? En la cual podemos ver que está el texto, un texto acotado, un texto marcado, con indicaciones, con algunas otras aclaraciones que se van haciendo, de las preventivos y entradas de movimientos de luces, de movimientos de tramoya, movimientos escenográficos, etcétera, con varias, en un momento dado, el trazo escénico y toda la cantidad de indicaciones, precisiones y demás que se pudieran realizar para que la obra, o que ya se quedan fijos para la obra. Aún con esto de que sabemos que puede haber algunas variaciones, pero sobre todo para dar esta certidumbre a los actores, que digo, no se puede estar todo variando enormemente. En este sentido, entonces, el libreto de dirección ya desde el punto de vista pedagógico planteaba una transversalidad. Esto es, incluía dentro de la materia y obviamente dentro del libreto, que en esta se podían aplicar los conocimientos que los alumnos habían adquirido durante todas sus materias previas, las que estaban desarrollando a la par con el libreto de dirección, e incluso también se planteaba que las materias que se iban a desarrollar posteriormente a ese curso en específico iban a estar incluidas
dentro de este proceso de puesta en escena y de las cuestiones necesarias para el proceso de puesta en escena, y obviamente conocimientos de todas estas materias iban a estar integradas en el libreto de dirección. El origen del libreto de dirección del maestro Néstor López Aldeco, él, digamos que señalaba principalmente al maestro Fernando Wagner, que a su vez había sido alumno de Leopold Gessner y de Max Reinhardt, también al maestro Rodolfo Isuigli y a la doctora Luisa Josefina Hernández en la parte del análisis textual, y hubo varios maestros también ahí de escenografía que le ayudaron. Ahorita no recuerdo bien el nombre, pero uno de ellos que es muy importante, que era gran amiga de él, bueno, todos fueron amigos de él, aparte de colegas y maestros, la maestra Marcela Zorrilla. Entonces, a partir de todo esto, y aun cuando hubiera este hilo conductor común, cada alumno, y en un momento dado, él les planteaba a los alumnos, cada director puede conformar su libreto de dirección, y que era muy importante que esto lo hicieran para poder tener un orden y una guía clara. Los alumnos reconocían al final del curso la importancia y el valor que tenía este libreto de dirección, y que cómo les ayudaba a entender desde la obra, a organizar sus ideas, a poder desarrollar y aclarar muchas dudas, a desarrollar su creatividad y a poder mejorar continuamente su trabajo escénico como directores. ¿Sí? También es otro que habla también de esta parte del reconocimiento de los alumnos. Tanto el anterior como este texto son específicamente comentarios que hicieron los alumnos en algún momento alrededor del año, se me fue ahorita el año, pero bueno, que fue cuando yo recuperé algunos y recuperé algunos comentarios de los alumnos respecto a lo que ellos consideraban que significaba el libreto de dirección. El libreto de dirección, aparte de ser una herramienta básica y que se consideró profesionalizante para los alumnos de primer y segundo curso de dirección, o sea, estudiantes, también era muy claro que era extendible o aplicable al mundo profesional. En México, por desgracia, no tenemos, bueno, solamente algunos muy buenos directores utilizan libreto de dirección o libreto de dirección de manera tan completa como el maestro lo planteaba, ¿sí? Había otros contemporáneos a él que también los realizaban, que además habían sido también alumnos de sus maestros, y que no todos llegaron a dar clases de manera tan minuciosa como él lo hizo. Pero algo que él rescataba mucho es que un libreto de dirección, cuanto más completo era, pues más documentaba el proceso y el resultado final, que esto daba pie a que en un momento dado la gente se diera cuenta en el futuro o a lo largo de los años cómo había sido tanto la propia evolución como para poder estudiar a otros directores. Él decía, si tuviéramos los libretos de dirección de los maestros, de los grandes maestros que reconocemos de la escena nacional, y pudiéramos estudiarlos, analizarlos, pues podríamos tener un desarrollo escénico o una conservación de este desarrollo escénico muchísimo más amplia, y no encontrarnos con de repente algunas personas que creen que el teatro como, no sé, como no queda algo tan permanente como en el cine o como en otros medios, ya sea ahorita ya lo podemos grabar y cosas así, pero finalmente el grabarlo no es tener todo el proceso, ni es poder ver todo lo que incluye la puesta en escena. El maestro suspendió su cátedra en agosto del 2015 porque le tocaba realizar un año sabático y él esperaba retomarla. Sin embargo, pues él murió el 10 de marzo del 2016. Esta imagen que presento fue el homenaje que se le realizó en lo que es el área de teatros de la Facultad de Filosofía y Letras, y que estuvo ahí la ofrenda desde el siguiente día de su muerte y varios días más para rendirle este homenaje, digamos,
que organizaron de momento los alumnos y que, pues bueno, tuvimos el apoyo en ese momento del coordinador. El libreto de dirección, desde mi punto de vista, es el legado del maestro Néstor López Aldeco. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe, la verdad, súper interesante y qué trabajo tan minucioso. Bueno, dejo algunas preguntas para después, pero muchas gracias por tu trabajo. Bueno, seguimos ahora, ¿sí? Con Martín Rodríguez, del Instituto de Investigaciones de Teatro del Departamento de Artes Dramáticas de la Universidad de las Artes y también de CONICET. Y el trabajo es Dirección Teatral, algunos procedimientos de los directores productores. Así que, Martín, cuando quieras comenzar. Bueno, le cambié ligeramente el título, algo que suelo con estos eventos, no sé si coincide con el contenido del trabajo o no, pero le puse dirección y detención, y el resto es algunos procedimientos de los directores productores. Bien, el primer apartado es el actor productor. Para dar inicio a este trabajo, resulta imprescindible, en primer lugar, establecer la distinción entre actores creadores y actores productores, ya que cada una de estas figuras está estrechamente asociada a dos modos de concebir la dirección escénica que encarnan en las figuras del director creador y el director productor. No podemos asegurar que las figuras del director creador y el director productor agoten el panorama de la dirección escénica en Argentina, pero sí delimitan dos modos de concebir la escena y el lugar del actor. Comencemos entonces por definir actor creador y actor productor. Partimos de la distinción entre estas dos formas de actuación que desarrollamos junto con Sandra Ferreira a partir de la distinción entre autores creadores y productores que señala Benjamin en su artículo El autor como productor. Extrapolando conceptos, decimos que actor creador es aquel que cree estar en posesión de un aparato, percibe que en realidad éste lo posee a él. Suele corresponderse con lo que Benjamin denomina modo espiritual, que es aquel por medio del cual los artistas experimentan su solidaridad con la causa del pueblo, según su propio ánimo, y en estos casos, por muy progresista que parezca su arte, siempre tendrá un matiz conservador, ya que elude toda referencia al lugar que ocupa dentro de los medios de producción, y por lo tanto es incapaz de transformarlos. En este caso, los medios transforman a los artistas que no pueden más que reproducir lógicas exteriores a ellos, interiorizarlas y dejar que se impongan a sus buenas intenciones. Sin que esto sea definitivo, creemos posible encontrar dos variantes en el actor creador, la variante empática y la variante satírica, que en sus diversas formas siempre involucran al juicio. Hago una pequeña aclaración. Acorté el trabajo para no excederme del tiempo de lectura, o sea que hay algunas cosas que seguramente van a quedar un poco en el aire. El juicio es su fundamento y la sustancia que hace posible la subordinación de cada una de estas variantes a la lógica de los medios de producción, a partir de instancias jerárquicas que parten de la superioridad de lo uno sobre el ser y tienen un funcionamiento vertical que necesita de ideas como el bien o la verdad para ponerse en movimiento. A diferencia del actor creador, el actor productor interviene en el proceso de producción de sentido, sabiendo que el aparato está siempre ahí para devolverlo al lugar del que nunca debía haber salido, el sentido común actoral o lo políticamente correcto, cuyo principio es el juicio. Puede producir ficción sin necesidad de un texto previo, pero aún en ese caso, en caso de que lo haga, jamás se subordina a sus contenidos. Conoce su lugar dentro de los medios de producción y es capaz de manipularlos y ponerlos al servicio de lo que Alejandro Catalán denomina producción de sentido actoral. Sin descartar el carácter innovador de los actores de los 80, pensamos que es posible establecer una genealogía de la producción de sentido actoral que encuentra su procedencia en el actor popular, que, a diferencia del actor culto, produce sentidos específicamente actorales y pone en primer plano las pasiones al tiempo que se aleja del llamado decoro interpretativo. Creemos que el establecimiento de una genealogía de esta producción de sentido actoral es indispensable para poder elaborar un mapa descriptivo y crítico del teatro que se hace en Buenos Aires en nuestros días. Para empezar a acercarnos al actor productor, deberíamos realizar esa genealogía que se inicia a principios del siglo XIX con actores populares como Luis Ambrosio Morante, continúa con los Podestá, Florencio Parravicini, Luis Arata, Olinda Bozán, Luis Andrini y Pepe Arias, hasta llegar a Alberto Olmedo. Esta genealogía se extiende de manera discontinua, pero no por ello menos productiva, en la irreverencia de actores emergentes de la década del 80 como Alejandro Urdapilleta,
y tiene un punto de viraje en el devenir obra que se produce fundamentalmente con la irrupción de dos directores productores, los primeros en su especie, Pompeyo Audibert y Ricardo Bartiz, y el estreno de Postales Argentinas en 1988. Son ellos los que abren el campo de la dirección concebida como producción en relación con este tipo particular de actor, que es el actor productor. El actor productor que emerge en los 80 cita al actor popular, se cita con él en la rutina. La rutina es sin duda la forma más elemental del teatro, ya que solo requiere de una serie de pautas o de acuerdos de un actor con otro actor o consigo mismo en función de un espectador. Entendemos rutina a una secuencia o partitura de acciones más o menos pautadas que se realizan frente a un público. Parte de la idea de que la actuación precede a la narración y se impone a ella. Aun cuando se trabaje con materiales preexistentes, novelas, cuentos, obras dramáticas, noticias periodísticas, comportamientos sociales, personajes conocidos, otras formas actorales o cualquier otro material pasible de ser utilizado, estos se ponen al servicio del actor que arma su rutina por fuera de la lógica inmanente de cada uno de esos materiales. Ciertas formas del teatro del absurdo han capturado parcialmente la forma rutina para exhibirla como puro mecanismo, vaciándola de uno de sus aspectos fundamentales, que es la producción de sentido actoral, y obviando que siempre es una forma de vínculo, ya sea de vínculo de dos o más actores, entre un actor y un objeto o un sistema de objetos, o entre un actor y su público. Este vínculo parte de la capacidad de asociar cosas que aparecen como asociadas y viceversa, y siempre involucra un aspecto poco tenido en cuenta a la hora de pensar el actor popular, el afecto, entendido como una pasión del ánimo, cercana al amor o al cariño, pero también como término próximo a la idea de afectar. Respecto del segundo de estos sentidos, resaltamos la capacidad de afectar y dejarse afectar por un otro, ya sea persona u objeto. Quizás los mejores actores productores sean aquellos que logran abrirse al juego con los otros actores, pero también al juego con esos objetos. Los grandes actores productores siempre son capaces de comunicarse de manera experimental con los objetos, de encontrar relaciones secretas entre ellos. Se trata de ver los modos en que desde la rutina se encuentran afinidades entre palabras, gestos y objetos diversos. La rutina es una forma fija, pero a la vez abierta y proteica. Permite supresiones, inversiones, cambios pregados. Habilita el montaje. Puede involucrar la palabra, pero también prescindir de ella. Ni siquiera requiere de una forma narrativa clásica de introducción, nudo y desenlace. En última instancia es puro trazo, y es este aspecto el que recupera y reformula el actor productor que emerge en la década del 80. El director productor y sus tareas. Frente a estas singularidades, el director que trabaja con los actores, en tanto productores, tiene al menos 4 tareas. Primero, generar un campo imaginario en común o facilitar su generación, por ejemplo, a partir de la lectura de textos dramáticos, narrativos o ensayísticos, pero también de la lectura de textos sociales, de los cuales los actores pueden extraer situaciones y fragmentos textuales, disponibles para ser utilizados aleatoriamente, pero también tonos, ritmos, movimientos, gestos, vínculos con los otros actores, etc. Un aspecto relacionado a la generación de este campo imaginario es la traducción. En el teatro de Bartiz, pero también en el de Pompeyo Audibert, Bernardo Capa, Eugenio Soto, por citar algunos ejemplos, traducir significa poner en relación un conjunto de textos literarios que configuran verdaderos cánones personales, Shakespeare, Dostoyevsky, Discépolo, Sánchez, Art, Borges, Lamborghini y Echeverría, entre otros, pero también estructuras míticas como el tango, el fútbol, los discursos de Perón Evita y aún discursos sociales, el mundo a través del conurbano o el discurso médico, con un sistema de objetos, algunos reconocibles y asociados a mitos nacionales, y otros que generan una sensación de extrañeza, de distancia con el pasado del cual fueron arrancados y con el cuerpo de los actores. La actuación opera como un espacio de asociación en el que textos y objetos son traducidos a gestos, tonos y palabras que los afirman, los niegan, los ponen en cuestión, ironizan sobre ellos. La elección no fortuita de esos textos busca poner en primer plano cuestiones centrales para pensar nuestra cultura, nuestro pasado y nuestro presente a partir de lo que Bartiz llama la movilización de las fuerzas inasibles de lo real. 2. Segunda tarea, digamos. Estimular las capacidades asociativas y disociativas de los actores, generando situaciones sobre las cuales improvisar con todas las prevenciones que nos inspira esta palabra. Estas situaciones muchas veces son escenificaciones de los vínculos que los actores generan a lo largo de los ensayos, celos, afinidades, conflictos, reclamos al director, ausencia de un texto definitivo, etc. Utilizamos la palabra improvisar para que se comprenda con cierta facilidad a qué nos referimos. Sin embargo, coincidimos con Alejandro Catalán en algo que suele repetir en clases y conversaciones.
Cuando un escritor comienza a escribir o un pintor empieza a pintar, no decimos que está improvisando. La idea de que el actor, cuando actúa sin un texto previo o sin seguir directivas precisas de un director, está improvisando, tiene que ver con un teatro que no concibe una actuación autónoma del texto de la dirección y, por lo tanto, no tiene en consideración la posibilidad de producir sentido ella misma, de producir relato o ficción, es decir, de apropiarse de su medio de producción, la actuación misma y sus procedimientos específicos. De la misma manera que no todo escritor produce sentido cuando escribe, ya que para hacerlo debe conocer los medios de producción y ser capaz de manipularlos y transformarlos mediante la técnica, tampoco todo actor que improvisa lo hace, ya que el que improvisa puede estar remedando un modo de producción sin conocer sus mecanismos y sin atender a las concepciones de actuación que están por debajo de esa improvisación. De hecho, el actor realista, o naturalista, como suele llamárselo, improvisa en las clases y ensayos, pero lo hace a partir de supuestos que son exteriores a la actuación y que por lo general tienen que ver con la psicología del personaje y el sistema de valores asociado a ella. Cuando un director de esta tendencia recurre a la improvisación en función de la creación de un personaje, le está pidiendo al actor que recupere algo que precede a la acción de improvisar. Las circunstancias dadas, el sí mágico, la memoria emotiva, son técnicas que tienen a la creación de un personaje por afuera de la posibilidad que el actor tiene de producir sentido, porque en última instancia son el texto dramático y el texto espectacular los portadores del sentido. Más allá de lo que el actor haga en sus improvisaciones, será en última instancia Chekhov quien decida qué deben hacer los actores o decir, o el director quien determine cómo deben abrir una puerta, Medea o Treflep. Lo que está en juego es pensar la improvisación como creación o como producción de sentido. Y en este desacuerdo se pone en escena una política de actuación que separa actores y directores creadores, espirituales, de actores y directores productores, materiales. El término improvisación es un espacio de disputa entre dos modos de concebir la actuación. Y en tal sentido, resulta ilustrativa la mención a la llamada creación colectiva de los 60 y los 70. Buena parte de los detractores de la figura del actor productor dicen, eso ya se hacía en los 70, sin tener en cuenta que los principios que rigen uno y otro modo de concebir la improvisación son completamente diferentes. Hemos hablado de algunas cuestiones que intervienen en el actor productor, pero aún no hemos descrito su funcionamiento escénico, tal como lo habilita la dirección. Perdón, hemos hablado de las pasiones que intervienen en el actor productor, pero aún no hemos descrito su funcionamiento escénico, tal como lo habilita la dirección. Las pasiones así entendidas son los modos en que los actores productores son afectados por el espacio, los objetos, los otros actores y los espectadores. Ellas hacen posible vínculos variables y contradictorios, abren el campo imaginario, habilitan tonos, gestos y actitudes singulares y permiten conectar lo que en una primera instancia parecería no estar conectado de modo alguno, afectar y dejarse afectar. En palabras de Ferreira, asociar y disociar imágenes. Quizás los mejores actores productores sean aquellos que logran abrirse al otro, al juego con los otros actores, pero también a la posibilidad de comunicarse con los objetos, de encontrar relaciones secretas con y entre ellos. Se trata de ver los modos diversos, los modos en que estos actores encuentran afinidades entre palabras, gestos y objetos diversos, para configurar con ellos imágenes estéticas singulares a partir de lo que Benjamin denomina percepción de lo semejante. Para tomar un ejemplo conocido que nos permita acercarnos a esta idea, remitimos a la escena en la que Chaplin se come un zapato cuyos cordones convierte en suculentos fideos. En este caso, es la acción la que produce semejanza, cordones y fideos, y la asimila a un gesto específico, el de comer como lo hace un burgués, con todo el ceremonial y el placer que este acto involucra. Sin embargo, la potencia de esta escena no se agota en la acción que produce la semejanza, necesita del afecto, de la profunda conexión que Chaplin establece con ese zapato y esos cordones. Por supuesto que en el caso de Chaplin y de muchos otros actores productores no es posible hablar de dirección. En todo caso, habría que hablar de una autodirección. Pero en los casos en los que interviene un director productor, este participa de la escena como un actor más, proponiendo acciones o textos, o comentando la escena de diversos modos, haciendo comentarios a viva voz, susurrándole palabras al oído a los actores, o modificando posturas o movimientos mediante la intervención física directa. Se trata de intervenciones que redireccionan las escenas y provocan giros que reconfiguran el campo asociativo. Es importante tener en cuenta que todos los directores productores son al mismo tiempo actores productores ellos mismos. Es esta una condición indispensable para una puesta en marcha de este modo de concebir la dirección escénica. Tercer tarea: recuperar las imágenes generadas y realizar un montaje con ellas
a fin de producir obra. Esta tarea de índole dramatúrgica, que se realiza en buena medida durante los ensayos, también requiere poner en juego capacidades asociativas y disociativas, cercanas pero diversas de la de los actores. En estos casos, los directores productores escriben solos o con la colaboración de dramaturgos o asistentes de dirección que cumplen esa función y, ensayo tras ensayo, van dando forma a la escena, probando textos y acciones, realizando agregados o supresiones, siempre en función de la actuación. A veces, esta actividad se prolonga después de estrenada la obra. La potencia de las imágenes generadas radica en que la producción de sentido actoral siempre trae algo del pasado al presente. Fragmentos cargados de sentido, sobre los cuales la actuación emite su opinión de manera irónica y apasionada, y con los cuales el director-productor realiza su montaje. Y en este acto irónico y apasionado, directores y actores productores opinan sobre la propia actuación y sobre la escena en su conjunto. Dirección y detención. La comprensión acabada de las tres tareas señaladas es central a la hora de abordar la dirección como producción, y para ello es necesario tener en cuenta una cuarta tarea que le da sustento a las otras tres. Esta tarea es la de propiciar un estado de disponibilidad individual y grupal que se aproxime a ese estado de ensoñación, que no es ni el del sueño ni el de la vigilia, esa cancha con niebla de la que habla Barthes, zona difusa, inestable, en la que los actores se liberan del imperio de la idea o del impulso, que es la plasmación repentina y no reflexiva de ideas internalizadas acríticamente. Este estado de disponibilidad está estrechamente vinculado a la idea de detención que desarrolla Walter Benjamin cuando habla del teatro de Brecht, pero también en sus tesis acerca de la historia. Si bien la detención atraviesa toda la obra del autor, consideramos que este segundo aspecto resulta suficiente para nuestros desarrollos. La detención abre un tiempo no cotidiano en el que se habilita la capacidad de los actores de asociar y disociar imágenes, pero también a formas particularmente intensas de afección, estrechamente ligadas a las capacidades asociativas señaladas. Benjamin se refiere a la detención del siguiente modo, y cito: el historicismo, es un poco larga la cita, pido disculpas. El historicismo culmina con pleno derecho en la historia universal, y quizás con más claridad que de ninguna otra se separa de esta metódicamente la historiografía materialista. La primera no tiene ninguna armadura teórica. Su procedimiento es aditivo. Proporciona una masa de hechos para llenar el tiempo homogéneo y vacío. En base de la historiografía materialista, en la base de la historiografía materialista, hay por el contrario un principio constructivo. No es solo el movimiento de las ideas, sino también su detención, no solo el movimiento de las ideas, sino también su detención forma parte del pensamiento. Cuando éste se para de pronto en una constelación saturada de tensiones, le propina un golpe por el cual cristaliza en mónada. El materialista histórico se acerca a un asunto de historia únicamente solo cuando dicho asunto se le presenta como mónada. En esta estructura reconoce el signo de una detención mesiánica del acaecer, o dicho de otra manera, de una coyuntura revolucionaria en la lucha en favor del pasado oprimido. La percibe para hacer que una determinada época salte del curso homogéneo de la historia, y del mismo modo hace saltar a una determinada vida de una época y a una obra determinada de la obra de una vida. El alcance de su procedimiento consiste en que la obra de una vida está conservada y suspendida en la obra de una vida la época, y en la época el decurso completo de la historia. El fruto alimenticio de lo comprendido históricamente tiene en su interior al tiempo como la semilla más preciosa, aunque carente de gusto. Entiendo que es una cita bastante compleja, pero creo que después la desgloso y se va a entender un poquito más. Y poco más adelante. El historicismo se contenta con establecer un nexo causal de diversos momentos históricos, pero ningún hecho es ya histórico por ser causa. Llegará a serlo póstumamente a través de datos que muy bien pueden estar separados de él por milenios. El historiador que parta de ello dejará de desgranar la sucesión de datos como un rosario entre sus dedos. Captará la constelación en la que, con otra anterior muy determinada, ha entrado su propia época. Fundamenta así un concepto del presente como tiempo ahora, en el que se han metido, esparciéndose, astillas del mesiánico. Bien, fin de cita. Dado que la actuación siempre ocupó un lugar modesto en la historia del arte y de la cultura, quizás el propósito de los directores y actores productores sea igualmente modesto. Sin embargo, la historia materialista, entendida tal como la entiende Benjamin, no les es del todo ajena. El director y el actor creador responden a una lógica similar a la del historicismo.
siempre actúan a partir de una lógica causal que pone en relación momentos diversos y su trabajo necesita de la causalidad, que muchas veces es aquella propia de los textos dramáticos, está presente en la superficie de esos textos, en las profundidades de los subtextos, asociada a causas exteriores que la complementan o refuerzan, la psicología de los personajes y la remisión a algún tipo de causalidad social más o menos explícita, pero también aspectos secundarios del texto que el creador hilvana como las cuentas de un rosario en función de la idea. Esta causalidad, como la causalidad historicista, construye la escena a partir de una lógica del tipo acción-reacción o esfuerzo-resistencia, y su base va a estar en el movimiento causal y no en la detención. Por el contrario, el director y el actor productor van a encontrar en la detención el fundamento de su práctica. Ella es su principio constructivo, el fundamento del encuentro inesperado entre la actuación y aquello que está en la escena, el espacio, los otros actores, los objetos, o fuera de ella, el encuentro entre el campo imaginario del actor y el campo imaginario introducido por el director que repentinamente se materializa. Sin estas detenciones, la escenificación distanciada de las pasiones, a la que llamaremos perspectivismo actoral o directorial, no sería posible. Son ellas las que permiten que los cuerpos opinen sobre la escena al introducir una dimensión fundamental que es el tiempo. Una manera de tratar de concebir el tiempo que implica no estar a tiempo con los tiempos prefijados, los tiempos del texto, la dirección, el trabajo o la vida, sino introducir desde la actuación una temporalidad diferente. A nivel del trabajo específico de los actores, más allá de ciertas detenciones puntuales y muy visibles como la de ciertas escenas, se genera un fraseo que implica pausas y aceleraciones intempestivas. Este fraseo particular, que abordaremos con más detalle en otros trabajos, coincide con aquello a lo que el actor y director argentino Sergio Boris se refiere como métrica actoral y es asimilable a lo que Deleuze llama velocidades relativas o variables. Me queda un párrafo un poco largo, no sé cómo estamos de tiempo, ¿sí? Bárbaro. Perspectivismo actoral y directorial. Mientras que el decoro interpretativo disfraza las pasiones de mesura y objetividad, estos actores evidencian la constante lucha que existe entre ellas a través de un gesto y un tono que no renuncian a la contradicción al exceso. El cuerpo de estos actores es un cuerpo pensante, un cuerpo que siempre emite una opinión. Su pensamiento siempre es táctico, se juega en el terreno del otro e involucra las pasiones que para Nietzsche son inseparables de todo conocimiento, que siempre sería el resultado de la lucha o el juego entre esas pasiones, aunque los modos de mostrar ese resultado sean variables. En el actor productor, la escenificación de las pasiones tiene al menos dos aspectos. Un primer aspecto afirmativo, de aceptación de esas pasiones, y un segundo aspecto que se distancia de ellas, que emite opinión sin juzgarlas, y los directores cumplen una función central en esta afirmación distanciada. Al segundo aspecto lo denominamos a partir de Nietzsche perspectivismo actoral o directorial para distinguirlo del juicio actoral o directorial. Mientras que el juicio se inscribe en un tiempo que lo preexiste, requiere de un origen y un fin que enmarque las acciones desarrolladas en su nombre, el perspectivismo instaura una temporalidad singular que se abre al tiempo y a la historia e involucra activamente el cuerpo y las pasiones. El perspectivismo es propio de los actores y directores productores. Estos últimos tienen la tarea de introducir miradas o puntos de vista, externos o no, que permitan generar esa distancia no judicativa sobre la acción desarrollada. Decimos no judicativa porque los actores y directores creadores aceptan estas pasiones, pero no hay en ellos una aceptación genuina de las mismas, ya que necesitan someterlas al juicio, reorientarlas a partir de algo exterior a ellas, la verdad, la moral, la corrección política. Los actores y directores productores, en cambio, las aceptan de manera amorosa, conviven con ellas entendiendo que se trata de aspectos inherentes a la existencia. El perspectivismo actoral y directorial requiere entonces de un modo de aceptación de las pasiones que no deja de lado el distanciamiento y de un modo particular de relacionarse con lo otro, espacio, actores y objetos, y establecer vínculos impensados que solo se vuelven posibles a partir de la detención. Bueno, nada más. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por el trabajo. La verdad que, bueno, si ahora quieren habilitar los micrófonos para Paula, Guadalupe, la verdad que trabajos súper interesantes y diferentes. Muy diferentes maneras de encarar la dirección, la actuación, la relación entre los signos, es súper interesante. Antes de arrancar, quiero ver si, Paula, puedo pasar las fotos
a ver si puedo pasar tu foto porque, a ver, ahí, no, dame un segundo, Si no, no te preocupes, Rocío, No, porque cuando las vi me parece que son no. muy esclarecedoras de tu trabajo por el espacio, que era una pregunta que yo tenía para hacerte cuando vos, y me parece que el espacio es vital en lo que vos contás. Entonces, a ver, espera. Sí. Si no pruebo yo, pero viste que pones en presentar ahora. Pero Sí, espera. si querés, a ver, Ahí está. va. Ahí sí. Ahí está. Y déjame un segundo. Ay, no puedo. Ay, no. No puedo hacerlo, no puedo anclarlo. No. No te permite ampliarlas. No, A ver si yo puedo entonces. fíjate si ¿Las tienen abiertas? Espera. A ver, ahí. Ay. No, ahí lo están viendo. Ahí hay fotos, sí. Ahí se se ve. está abriendo de vuelta. Ahí está, sí. Mira. ¿Esta se ve? Están Tendrías que chiquititas, darle clic y yo creo que ahí la Ah, veríamos. pero ya. Sí, ya ahí la grande, me parece que es un tema de internet, está media lenta, porque yo ahora la estoy viendo tamaño Puede grande. ser. Ajá. Que es la del flyer. Y acá se ve, ¿verdad? claro, acá se ve, vemos todas las fotos. A ver. Pero no sé por qué se ve tan pequeño. A ver. Esta, no sé si logran verlo, no sé. Ay, qué pena. Sí, bueno, se ve chiquitito, muy chiquitito, ¿no? No, Sí. claro, espera, sí. Pero recién había. Esta debería. Lo estoy ampliando ahora. A ver. Si no, claro, capaz Rocío mandárselas a Guadalupe, que me parece que está que capaz lo puede resolver y capaz ella lo presenta. Sí, Guadalupe. Que, Sí, mándenmelas y yo las. su power. Ahí está. Ah, bueno, pensé que se lo mandás No, bueno. y capaz las puede compartir. Te la mando a Guadalupe. Vale, sí, claro. De manera amorosa. Gracias. A ver, aguárdame que. Sí. Ahí te las envié. Bueno. Vale. Cosas que Ahorita pasan. Bueno, no sé si alguno quiere abrir con alguna pregunta, algo que tenga ganas de compartir o algún comentario sobre el trabajo del compañero, la compañera. ¿No? Para preguntar, bueno, si no, ¿sí? Bueno, ¿querés muy arrancar? sencillas. Primero, quería preguntarle a Guadalupe si vos fuiste alumna directa de Néstor. Sí, por supuesto que sí. Yo fui su alumna durante la clase. Después me mantuve en otra clase con él, durante la clase de dirección 1 y 2. Después me mantuve con él. Después seguí con mi servicio social nuevamente como su adjunta. Y después estuve trabajando con él. Yo no me había dado cuenta, pero estuve trabajando con él como su ayudante, su asistente, durante, híjolas, aproximadamente unos 7 años estuve trabajando con él. Bueno, con relación a eso, la pregunta sería un poco cómo fue esa experiencia y también un poco teniendo en cuenta un poco la situación actual del teatro, ¿qué cosas tomarías
y qué cosas dejarías de lado de esa manera de concebir libreto escénico, que por otra parte te comento, acá en Argentina tampoco tenemos libretos, lo que es un poco trágico, ¿no? Sobre todo para los historiadores, más es bastante difícil, ¿no? Pero digo, pensando en una cuestión más práctica, ¿no? ¿Qué tomar y qué dejar? ¿Qué reformular y qué no? Entiendo que es una pregunta medio complicada, pero... Ok, bueno, antes de que te conteste nada más, Rocío, no me ha llegado nada, ¿eh? No, va en camino, porque ya te lo mandé. Bueno, pero bueno, te comento, Martín, y bueno, ahorita nada más pude dar un pequeño bosquejo muy breve de lo que es el libreto. Ahora, realmente respecto a lo que es la estructura del libreto que él planteaba, era, digamos, como una estructura en la cual, como repito, o como creo, bueno, en la plática lo quise decir, el alumno director podía tomar lo que considerara. No era una cuestión de tienes que cumplir con todo cabalmente, y además si no pasas el paso 1, el paso 2 y todo esto, quedas reprobado porque tienes que hacerlo todo así tal cual. No, o sea, no era, nunca, no era su intención, sino era cuestión de decir, bueno, esto es lo que se puede hacer. Incluso él nos hablaba mucho a veces y bromeaba dentro de la misma clase de esta cuestión de decir, bueno, cuando se tiene un teatro muy grande y nosotros viendo nuestro salón de clases con nuestras 4 paredes en negro y nuestros 3 foquitos que teníamos, y ya después nuestras 3 luminarias que teníamos y cosas así, ¿no? O sea, pero no lo hacía con este afán de decir, ay, ustedes no pueden, yo sí. No, al contrario, sino era una cuestión de decir, sí es cierto, ahorita ustedes se van a ajustar a lo que tienen. Y siempre se van a ajustar a lo que tienen, pero tienen que tener la capacidad de ver que puede haber mucho o puede haber poco. Entonces, en ese sentido y con esa flexibilidad que él planteaba, dentro de este esquema, yo no le quitaría nada y creo que sí se le pueden ir agregando más cosas. ¿Por qué no le quitaría nada? Porque finalmente es una cuestión de seleccionar. Es cierto, quizás en este espacio, con este montaje en específico, con esta idea, con lo que yo quiero decir y con lo que realmente tengo, que puede ser un salón de 12 metros por 6 o de 8, como en un momento dado Paula tuvo, o puede ser un gran escenario, ok, con eso es con lo que yo voy a trabajar y sí, lo ideal es hacer lo mejor posible con lo que se tiene. Entonces, en este sentido, no puedo decir, ay, no, es que está de más hablar de determinadas cosas o está de menos ya ciertas cuestiones, no, sino que estaba incluso ampliado. Al principio su esquema parecía ser muy estático. Y digo, sí, sí es cierto, porque era así como que primer paso tienes que tener claro qué quieres hacer, qué es lo que vas a hacer, después cómo lo vas a hacer y cuestiones así. Pero ya conforme se iba avanzando y dependiendo también del grupo, de los alumnos y demás, ya al final era, ok, con esto que tienen y con lo que tengan, hagan todo lo que quieran y lo que puedan, ambas cosas. Y que esto tiene que estar en función del montaje, de la puesta en escena, de lo que ustedes necesiten expresar y de lo que se quiera expresar, porque sea lo que viene de ustedes, pero también ser conscientes que somos parte de un mundo, de una sociedad, de una historia, de un todo, ¿sí? Entonces, es sumamente complejo y completo el asunto, ¿no? Okay. No, espero haber respondido. Sí, perfectamente. Yo aprovecho, Guadalupe, ya que arrancaste vos, a preguntarte también en un trabajo tan exhaustivo de la figura del director, ¿no? De un procedimiento tan detallado, de una planificación tan exhaustiva. ¿Cómo abordaba la dirección, particularmente la dirección de actores? ¿Qué lugar, o si era suficientemente flexible para que el trabajo actoral tuviera la libertad de
explayarse en su interpretación, en su creatividad, o si eso también estaba muy regulado. Manejaba las dos cosas. En un momento dado el manejo, a lo largo de ahora sí que de su trayectoria profesional, manejó ambas posibilidades. O sea, por ejemplo, te puedo decir que en un montaje que él realizó de teatro comercial, con una actriz, por cierto, de origen argentino, con Margarita Gralia, cuando recién llegó a México, cuando aún su capacidad histriónica no era tan grande ni tan amplia. Hace poco leía una de las críticas que le hacían, que era así como que, wow, se le agradece que haya logrado que Margarita actuara de una manera tan acorde como el otro actor, ¿no? Espero que Margarita no escuche lo que estoy diciendo, pero eso dice la crítica, no lo digo yo, ¿no? Ni lo decía él tampoco. Entonces, ahí eso sí me da pie, y algún comentario que él una vez me dijo acerca de ese montaje, es que sí tuvo que ser una dirección muchísimo más estructurada en ayudarle a ella a poder lograr mostrar, o sea, como que casi una clase de dirección paso por paso, ¿no? Sin embargo, hubo otros montajes muchísimo más abiertos. Incluso él manejó creación colectiva, por ejemplo, cuando estuvo con el teatro político de la Facultad de Filosofía y Letras, que fueron montajes de creación colectiva con pancarta, y no me acuerdo ahorita con el nombre de las otras dos. Entonces, que había muchísima mayor libertad. En ese sentido, la dirección de actores para él estaba precisada de acuerdo al montaje y a las propias características de los actores. Algo que en un momento dado le nombraba a los propios alumnos era: ustedes necesitan aprender a trabajar de muchas maneras. Puede ser que ustedes puedan elegir completamente por gestión propia a su elenco, y entonces sí revisan quiénes están acordes a ustedes, como puede ser que en algún momento les inviten a una dirección y les impongan un elenco en específico. Y entonces ustedes tienen que aprender a trabajar en la mayor cantidad de posibilidades que tengan y adaptarse a estas mismas características. Si es su elenco, ustedes ya saben hasta dónde pueden llegar, si les van a poder dar mayor libertad a los actores, tanto en su creatividad, hasta dónde pueden ir evolucionando con ellos, trabajar un laboratorio, o van a tener que restringirse a otro tipo de dirección, ya sea quizás desde él manejaba, ¿no? Desde una dirección ilustrativa hasta una interpretativa, y por lo mismo en el trabajo con los directores. Pero sí, él era, ahora sí que a él le gustaba mucho cuando también podía trabajar con actores que tuvieran una mayor pues, plasticidad, el poder jugar con ellos en el mejor de los términos, y el poder trabajar con ellos creativamente era algo que también él disfrutaba mucho. Bien, buenísimo. Gracias. Bueno, no sé, ahí fíjate si te llegaron las fotos. Ay, sí, voy. Una preguntita, Guadalupe, bueno, porque yo iba a hacer una pregunta parecida a la que te hizo Martín, pero te voy a hacer una como también muy sencilla, que actualmente se está haciendo uso entonces de este libreto de dirección dentro de lo que es la pedagogía, o vos estás queriendo incentivar el uso de ese libreto para los espacios así curriculares. Ok, en teoría, el libreto de dirección se sigue enseñando dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. No estoy segura de qué tanto sí o qué tanto no. Ahora sí que ahorita mi relación con la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM no está siendo tan directa como lo fue en algún otro momento. Yo ya estoy en la ciudad de Puebla. Pues creo que es un poco de ambas cosas. Hay directores que sí manejan el libreto de dirección aquí en México. No siempre son documentos que ellos permiten que puedan estar al acceso de los demás. No hay algo que se maneja, y que el mismo Néstor nombraba, que aquellos que
pues sí desarrollaban lo que era el libreto de dirección. No siempre tenían una unificación. Hay algunos, nos comentaba, y después en algún momento dado si llegué a comprobarlo, que había directores que con tal de como que mantener en secreto todo lo que ellos hacían, pues ponían ahí una serie de códigos o de lenguaje para que nadie más los pudiera, exactamente, los pudiera saber, y y había quienes no, ¿verdad? Entonces, él lo que planteaba era que era importante el poder tener un libreto de dirección realmente, y que más que unificarlo, porque además él mismo decía, yo lo que les planteo es un esquema general, que es el que yo trabajo, pero que en un momento dado puede ser adaptable. Lo que él planteaba de importante era que en un momento dado se pudiera, ¿cómo se llama? Que el director pudiera ser capaz de plantear un libreto de dirección que en el futuro pudiera ser leído por otros, no que se convirtiera en una cuestión ahí que no se pudiera comprender por los demás. ¿Sí? Gracias. Okay. Bueno, quería preguntarte a Paula, ¿cuándo realizaron la obra y si la obra la pudieron realizar en varios lugares? Eso no me quedó muy claro del texto. ¿Cómo fue la continuidad después de tanto trabajo, claro. de tanta investigación? Claro, la obra se estrenó en noviembre del 2011 en la universidad. Se armó un texto teatral con los textos que mencioné y otros que no mencioné, digamos, en la presentación, con todos los derechos de autor, digamos, solicitados, con el caso de Veronesi Zángaro, por ejemplo. Hay otros que son poemas del 1800 y otros textos que se fueron ahí fusionando. Ay, gracias, Guadalupe. Y después, a partir de ese momento, gracias, bueno, esta es el afiche, pero también para ver a los actores y actrices y demás. Y a partir de ahí empezó a hacer presentaciones regularmente, digamos, en un inicio, lo que fue el 2011. El 2012, digamos, hicimos la presentación de la obra en Argentores, como para tener los derechos de autoría, que también era algo que acá en Bariloche recién estaba empezando, digamos. También es importante actualizar el lugar. Estamos hablando de la Universidad Nacional de Río Negro, que inicia su actividad en el 2009. Entonces, en el salón de la universidad, que es exactamente de 13 por 6, es un poquitito menos, es donde montamos y presentamos la obra, que hay una capacidad de 50. Déjalo un segundito ahí. Entonces, está esto, digamos, bueno, la novia y Federico. Claro, ahí se ve como una escena en donde, bueno, también algo que no mencioné en la presentación es que estaban los personajes y estaban intérpretes que salían y entraban del rol, ahí generando el distanciamiento también, y esa mesa que vemos ahí, que es una campana con una lámpara, que ahora esto es un ensayo, seguramente no está la lámpara, hacía como de foco de hacia afuera intérpretes o hacia el centro de la escena, representación, digamos, de la situación, y los intérpretes funcionaban como la opinión, digamos. Entonces, bueno, se hicieron funciones en la universidad, en el salón de la universidad, y a partir de ahí nos fuimos presentando en lo que es formación de espectadores, que es muy fuerte también la experiencia en las provincias y en la zona de Río Negro, y ahí la obra también se fue de viaje por todo lo que es la línea sur, a representarla en distintas ciudades, y después participamos de la fiesta provincial de teatro, y después fuimos a Villa Regina, que fue la fiesta provincial, bueno, y un poquito de lo que conté, y la presentamos en el 2013 en el Centro Cultural Harold Conti y en el Teatro Nacional Cervantes,
Y estuvo, la verdad, en funciones hasta el 2015 aproximadamente, o sea, del 2011 al 2015 estuvo en funciones y con viajes. Después, por las circunstancias, bueno, Juan, que es uno de los actores, se fue a Ecuador a hacer una experiencia con Aristides Vargas, bueno, hubieron movimientos, hicimos un reemplazo, pero también como que llegó hasta un momento la experiencia, y siempre está en un cajón las cosas, siempre nos hablamos, la página del Facebook está activa, siempre tenemos ahí como bien. que está chusmeando, hay un reel, digamos. Bueno, es una obra que fue como muy importante también para, bueno, para todo el contexto que también mencioné. Así que sí, siempre está ahí, bueno, cuando volvemos, ¿no? Pero bueno, una experiencia que tuvo ahí varios años de presentación con público. Jorge Dubati la vio, de hecho en el 2011, cuando fue el encuentro de reflexión y pensamiento teatral, la vio, me dio una devolución de la obra, así que bueno. Bueno, qué lindo, qué bueno. Bueno, ojalá que puedan ponerla, bueno, ahora está complicado, pero ojalá que no tarde mucho en volver al teatro. Me parecía que tenía tu trabajo y el de Martín algunos puntos en común, en lo que tiene que ver, sobre todo yo me había notado, vos, Paula, mencionás a la dramaturgia de Barba, cómo piensa la actuación, y hay algo ahí del actor como no subordinado al texto, digamos, un actor productor, si es lo que entendí bien de tu trabajo, Martín, que me parecía interesante como puntos en común. Y te quería preguntar a Martín, si pensabas, me es muy claro el actor productor cuando mencionas a actores como Pompeyo, me es súper claro, como Pompeyo de ver esa característica, pero si la veías quizás en algunos otros actores o actrices posteriores a ese momento de postales argentinas que mencionás como tan importante. Sí, sí. O sea, creo que el actor productor es una figura que recorre toda la historia de nuestro teatro, digamos, un poco como decía en el trabajo, y creo que es una figura que está absolutamente vigente, digamos, a veces asociada a directores productores, y a veces no, digamos, bueno, todos sabemos que el actor trabaja donde lo llaman, entonces podemos encontrar ¿Cómo puede? Podemos encontrar actores de la tendencia, vamos a decir, en puestas del teatro comercial, en el teatro oficial, o en puestas de directores que trabajan directamente con esa forma, ¿no? Que es, por un lado, bastante acotada, pero al mismo tiempo muy productiva dentro de lo que sería el teatro de las últimas décadas. Digo, si pensamos en figuras, bueno, por lo general son figuras asociadas o que vienen del esportivo teatral. El esportivo teatral, digo, aclaro para Guadalupe, que capaz que no conoce tanto, es un espacio teatral, digamos, muy chiquitito, digamos, que queda ahí en el barrio, ¿dónde está? En Palermo, en el barrio de Palermo. En Palermo, sí. Que lo dirige un director que se llama Ricardo Bartiz, digamos que durante un tiempo, digamos, tuvo un lugar muy, muy preponderante y lo sigue teniendo, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en Alejandro Catalán, pienso en Sergio Boris, ¿no? Pienso en actrices y directoras como Analia Couceiro, digamos, como Marionetto, pero, digamos, me parece que la categoría no se limita solamente a directores o actores que tienen esa procedencia, ¿no? Sino que quizás tiende hacia otras zonas, ¿no? Bueno, digo, pienso en Juan Pablo Gómez, bueno, hubo una ponencia sobre Juan Pablo Gómez en las jornadas, pero pienso que hay actores que quizás no vienen de ahí, ¿no? Que vienen quizás desde otro lado, pero en donde también se percibe un poco esa capacidad de producir sentido más allá de lo que sería la lógica del texto o la lógica de la dirección, ¿no? No sé, pienso, por ejemplo, un caso bastante atípico, pero que yo también inscribiría dentro de la tendencia, como puede ser, por ejemplo, el de Iván Mochner, ¿no? Sí. Creo que son actores que tienen esa capacidad de poder producir sentido o de correrse, digamos, de los sentidos que vienen dados por el texto o que vienen dados
por la dirección escénica, ¿no? No sé, pienso en el caso de Carlitos de Feo, digamos, que siempre, aún trabajando en puestas muy convencionales, o en puestas del teatro oficial o del teatro comercial, siempre están haciendo otra cosa, están diciendo otra cosa, opinan sobre eso que está sucediendo, se atrasan, se adelantan, nunca parecen estar jugando del todo el juego que le propone la dirección. Por supuesto que no morcillean porque por lo general, digamos, esos contextos no lo permiten, ¿no? Pero hay algo en el atrasarse, en el adelantarse, en la manera de poner el cuerpo, en la manera de comentar con el gesto lo que está sucediendo en escena, que rompe con esas lógicas más convencionales, ¿no? Y digo, y pienso en sí, puestas muy... Con lo esperable, ¿no? ¿Cómo? Digo que rompen con lo esperable, es algo que a una como espectadora te desequilibra, sí, pero, un digamos, poco. Un gesto, te algo que produce un te desequilibrio, pero al mismo tiempo segundo. lo agradeces, o sea, decís, bueno, a ver, Sí. se va ese actor de escena y decís, bueno, ¿cuándo vuelve? Que vuelva ya, digamos, porque me estoy muriendo del aburrimiento. Entonces el tipo vuelve y vos decís, bueno, ahora sí, descanso un poco como espectador, digamos, no estoy pensando, digamos, en qué voy a hacer a la salida o acomodándome en la butaca, y vuelvo a enganchar con eso que está sucediendo, ¿no? O sea, me parece que son actores que tienen esa capacidad, que es un poco inefable en algún sentido, pero que al mismo tiempo responde, digamos, a principios muy claros que tienen que ver con esas tradiciones actorales que, bueno, vienen de larga data, en los 80 se reformulan, y que pienso que con la irrupción de Bartiz y de Pompeyo, fundamentalmente, es como que se acercan a una idea que estaba un poco perdida, digamos, en las producciones de los 80, que es la idea de obra, ¿sí? Es decir, asociar la producción de sentido actoral a una manera de dirección que pone esa actuación al servicio de una obra, ¿no? Y en ese punto, bueno, es fundamental la dirección y las operaciones que la dirección realiza con relación a esos actores con los que generalmente tiene un vínculo muy estrecho, han trabajado mucho, los actores se repiten, digo, son como círculos de actores que de alguna manera se mueven, ¿no? Y van trabajando con esos distintos directores. Y bueno, y me parece que una de las operaciones clave, en el sentido, bueno, lo digo en el trabajo, pero lo repito quizás como para que quede un poco más claro, es la operación de la detención, ¿sí? Digamos, que el actor la puede realizar por su cuenta, ya digo, en una obra del teatro comercial, el actor para, mira, acelera, ¿sí? Un poco por fuera del tiempo propuesto por la puesta en escena, o dentro de una puesta en donde el director mismo propicia esas detenciones, ¿no? Digo, en la actuación realista muchas veces los directores le dicen a los actores que sigan el impulso. Y eso se ve mucho, ¿no? En las improvisaciones. Alguien dice algo, digamos una frase que puede ser provocativa, y el otro actor enseguida responde a eso, ¿no? Y estos directores siempre van a decir, no, a ver, para acá, pará, porque en ese parar lo que se produce es un poco una acumulación de intensidad, ¿sí? Digamos, y también se produce otra cosa que es fundamental. Siempre la respuesta inmediata es una respuesta del sentido común, ¿sí? Del tipo, pero bueno, ¿cómo me decís eso si yo te di los mejores años de mi vida, ¿no? En cambio, digamos, esa detención hace que en ese tiempo ingresen otras ideas, ingresen otros elementos, se amplíe el campo asociativo, y ya la respuesta va a ser una respuesta de otro orden, que va a suceder en otro tiempo, que no es el tiempo de la lógica causal que de alguna manera la realidad del texto, la realidad de dirección o la realidad que sea, le impone al actor. Esa sería un poco la idea. Sí, clarísimo, clarísimo, súper claro. Y con relación a lo de Paula no puedo decir mucho porque no vi la apuesta, digamos, pero sí tenía un poco de ganas de preguntarle, quizás en el tiempito este que queda, digamos, hay un montón de elementos que quedan ahí como sueltos, digamos, el método Suzuki, del cual no sé nada. Digo, quizás, Paula, me gustaría a mí en lo personal que me cuentes alguna escena o alguna pequeña escena, digamos,
un poco un micro desmontaje en donde digas, bueno, en esta escena trabajamos así, digamos, pensaba, por ejemplo, en la puesta resultante que había quedado de esa pared original, ¿no? Pensaba un poco cómo funcionaba eso en alguna escena que vos consideres clave, digamos, como para que uno tenga una idea más clara de eso que no vimos, ¿no? Sí, me mencionabas eso y me venían dos ideas. Bueno, el método de entrenamiento actoral Suzuki es lo crea Takashi Suzuki, es un director japonés, y yo vengo investigando desde el 99 en ese entrenamiento, que lo que hace es disponer el cuerpo con un nivel de energía mucho más elevado del que solemos estar en escena. Entonces, el entrenamiento dispone al cuerpo del actor y la actriz individualmente y colectivamente con una energía elevada. También, bueno, porque lo relaciona con el inicio del teatro en Grecia, con la imagen de Dionisio y con todas las artes, digamos, de la tradición del teatro, ¿no? Del kabuki. Bueno, hay como una filosofía que está detrás de ese entrenamiento, y es lo que un poco estoy investigando y es que pongo en juego también a la hora de entrenar los cuerpos y de entrenar el estar en escena. Entonces, eso ya es un montón en términos de composición plástica, y también tiene que ver con la voz, con la forma en que se organiza la voz y la respiración. Entonces, en relación a esto me trae dos escenas, bueno, hay muchas, pero voy a traer una primero para no dispersarla y después capaz cierro y si no, no importa. Hay una escena que es cuando el tiburón, cuando la madre está leyendo el texto, cuando está la madre diciendo el texto, tengo 40 años, ¿no? Ese que yo leí en la presentación, y viene el tiburón y aparece toda la situación corporal, física, en donde él la posee, digamos, de forma muy poética, ¿no? No hay nada, digamos, explícito, pero hay una forma en donde él la agarra y ella continúa con su texto a medida que él la agarra y se compone como una pequeña escena. Bueno, en ese momento, la novia toca la campana, y en ese momento en donde toca la campana, que está atrás sentada en la mesa, en el rol de intérprete, no de novia, que es lo que ella representa, ella, la madre, hace el cambio de rol y agarra, que creo que esa foto no sé si la vimos, a el tiburón, y es quien violenta el cuerpo, digamos, masculino en este caso, y en donde Federico está observando todo ese juego físico entre la madre y el tiburón, porque justo es el momento clave en donde él descubre a través del discurso de la novia su verdad, que este tiburón que violó a su a su madre es su real padre. Esa es una situación que está despegada de la pared. Y la que sí, bueno, la pared finalmente se usa para saltarla violentamente, principalmente Federico y la novia saltan violentamente entre esas paredes, que si después ven hay un pequeño, que lo quería compartir, pero el internet no permite, un pequeño, ¿cómo se dice? Reel, bueno, no me sale ahora. Sí, que se ven los cuerpos saltando cual animales en las paredes, que ese espacio en particular favorecía esa experiencia física. Hay otros lugares que no lo hemos podido realizar de ese modo. Entonces sí hay cuerpos hacia las paredes que caen, que suben, pero principalmente lo que terminó pasando es que los cuerpos quedaron impregnados de esa experiencia física. Entonces todo el tiempo hay como como si fuese un elástico que tensiona y destensiona los cuerpos entre sí en el juego, digamos, escénico, vamos a llamar. Bueno, hay un poquito, como para no pasarme, pero más o menos como para comentar algo. Bueno, buenísimo, gracias. Yo Perdón. Un comentario chiquito cada uno, si quieren, pues estamos con los últimos minutos. Bueno, vale. Sí, así cierro con algo. Perdón, Guada. Perdón. Guadalupe, vale, comenzá y ahí vamos cerrando. Bueno. Ok, yo había pensado en platicar contigo un poco, Paula, porque incluso me dieron a leer tu texto, pero bueno, ahora sí que Martín se explayó de manera muy buena.
yo, la verdad, me dieron muchas ganas de ver la obra o de ver cómo era que esto se consolidaba en la obra. Creo que es un trabajo muy importante y nada más como comentario, rescatar esta parte de que tú partes del trabajo actoral y de sus propias, digamos, vivencia, digamos, trabajo corporal respecto a la violencia, y que finalmente esto termina siendo ligado con la violencia de una época, de un momento histórico, de cómo esta violencia pues sigue permanente como memoria corporal, social, digámoslo así, y que se sigue reproduciendo. Y esto creo que es algo muy importante de tu trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Guadalupe. Un minuto nos queda y... Le doy la palabra a Martín. Vamos. Yo estoy, digamos, y habla, no, y Candela, una de las organizadoras, quiere decir unas palabras. Así que Martín, tu último minuto. No, yo ya estoy, ya creo que está todo más o menos claro, digamos, así que... Bueno, genial. Bueno, entonces, Candela, si estás por ahí, que sé que querías decir unas palabras, a ver si... Hola, ahí está Candela. Sí, muchas gracias, Rocío. Ahí estoy. Era solamente agradecerles por haber participado. Y bueno, me meto ahora en su mesa porque es la última mesa junto con otra de Poéticas Comparadas que se está dando simultáneamente, y era para agradecerles a todos ustedes por haber participado. Todas las mesas van a quedar subidas al Facebook, van a quedar compartidas también en YouTube, así que pueden ingresar. Y bueno, otra vez de nuevo, volver a agradecer de parte de toda la comisión organizadora, el esfuerzo que implica poder juntarnos en medio de esta situación para seguir discutiendo, para seguir formándonos. Agradecemos mucho al CEPIA, al IAE, a la UNC, que han sido instituciones que nos han facilitado un montón, nos han ayudado un montón a que todos nosotros nos podamos encontrar. Y bueno, nos veremos en las segundas jornadas internacionales de dirección teatral. ¿Quién sabe? Van a ser Presencialmente. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias, Candela. Gracias a todos los organizadores. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Cuídense. Muchas gracias.